La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Dirás, ¿está el Padre en el coche igual que ayer? Pues sí. ¿Por qué? Porque estoy grabando el Evangelio en el mismo sitio, porque hoy voy a aprovechar para grabar 2 evangelios. A veces grabo 2 evangelios seguidos porque hay días que luego no puedo, entonces para avanzar. Y hoy en España es la fiesta de San Isidoro, viernes 26 de abril. Pero como la mayoría de las personas que escucháis el Evangelio no sois de España, vamos a leer el Evangelio de la feria de este viernes de la 4ª semana de Pascua, que es de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que, donde estoy yo, estéis también vosotros. Y, a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Me encanta este Evangelio. Me encantan estas palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Es que, como seres humanos que somos, nuestro corazón se turba fácilmente. Tendemos a turbarnos. Y no pasa nada porque tendamos a turbarnos. Somos así. Somos frágiles, somos débiles, somos miedosos y muchas cosas nos turban. Entonces no tenemos que sentirnos mal porque nos turbemos con tanta facilidad. Tenemos que comprender pues que es así la condición humana, que somos así de pequeños y no nos es difícil turbarnos. Por eso estas palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón, siempre son tan actuales. Siempre nos viene tan bien de nuevo volver a escucharlas. No se turbe vuestro corazón. Y luego dice Jesús: creed en Dios y creed también en mí. Me gustaría subrayar aquí una cosa.
que es importante. Fíjate que Jesús no dice, confiad en Dios y confiad también en mí, sino que dice, creed. A ver, hay un matiz entre creer y confiar. Por lo menos lo podemos entender con este matiz. Confiar puede parecer que implica como una tranquilidad emotiva, es decir, me siento tranquilo. Confío en el Señor y entonces me siento tranquilo. Sin embargo, creed no es tanto una cuestión de cómo me siento, sino que es más una cuestión de una decisión de mi corazón. Por supuesto, movida por la gracia, ayudada por la gracia. Yo no puedo creer si no es porque el Señor me da la gracia y me sostiene. La fe es un don de Dios. Pero la fe, creer, es más un acto de mi voluntad. Yo creo en ti, Señor. Es decir, cuando Jesús no dice, confiad en mí, sino creed en mí, lo que quiere decir es que tiene más importancia la fe que los sentimientos, que tiene más importancia el acto de mi voluntad, lo que yo quiero, que lo que yo siento. Entonces, para Jesús es más importante que creamos en Él. Es decir, que aunque a mí mis sentimientos no acompañen lo que yo quiero, no tengo por eso que pensar que lo estoy haciendo mal. Es que muchas veces, cuando nuestros sentimientos no nos acompañan, nos preocupamos. Y es normal. A mí me pasa. O sea, que, por ejemplo, cuando estoy a nivel sensible, como con frialdad, que no siento el amor del Señor, que no siento que le amo, ni siento que me ama, ni siento que le amo, sino que estoy viviendo más de fe, cuando el Señor permite en mi vida un tiempo de más sequedad, entonces rápidamente me entra la preocupación, estaré cayendo en la tibieza. Y esto es un error, porque identificar la tibieza con la falta de sentimientos hacia el Señor es un error. La tibieza no va por ahí. No se trata de sentimientos. Se trata de hechos, de acciones, de decisiones, de opciones de vida. Pero es verdad que cuando no sentimos al Señor, nos preocupamos. Entonces, cuando Jesús nos dice, creed en mí, nos recuerda que lo más importante no es sentirle, sino tener fe en Él, aunque no sienta. Entregarme a Él, aunque no lo sienta. También Jesús nos dirá en otras ocasiones, confiad en mí.
Es decir, también Él quiere que nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones descansen en Él. Y quiere pedirnos y animarnos a que vivamos tranquilos, confiados. Pero siempre recordemos que es más importante las decisiones de mi voluntad que mis sentimientos. Después dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esta es una palabra de Jesús que realmente me produce una enorme alegría. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En el cielo hay sitio para todos. Generalmente, querida alma contemplativa, en el corazón de las personas no hay sitio para todos. Muchas veces las personas no dejan sitio a todos en su corazón, sino que seleccionamos: a esta persona la dejo un sitio en mi corazón, a esta otra no. Entonces nos resulta un poco difícil entender hasta qué punto en la casa de Dios hay sitio para todos. En el corazón de Dios hay sitio para todos. No hay nadie que quede fuera del corazón de Dios. Una de las cosas que seguramente nos maravillará cuando lleguemos al cielo es lo grande que es. Lo grande que es el cielo y cuántos tipos de santos hay y cuántos caminos hay para llegar al cielo y para vivir la santidad. Esto es un reflejo de la inmensa grandeza del corazón de Dios. Y una cosa muy bonita también es que, al igual que en la casa del Padre hay muchas moradas, también en la iglesia hay sitio para todos. Y no lo digo en un sentido que se dice actualmente, que está muy de moda. En la iglesia hay sitio para todos, que es casi como decir: en la iglesia vale todo. Aquí cada uno puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, todo vale. Hoy en día hay personas que dicen esa expresión: en la iglesia hay sitio para todos, que lo dicen con una idea de fondo que no es evangélica, que es: mira, tú haz lo que tu conciencia te diga y con eso basta. En este sentido, decir en la iglesia hay sitio para todos no está bien. Pero en el sentido verdadero de las palabras, sí que está bien y es verdad que en la iglesia hay sitio para todos. Porque, por supuesto, que no todo vale en la iglesia. No todas las conductas valen, no cada uno puede hacer lo que quiera, no tú haz lo que sientes y está bien, no tú haz lo que te diga tu conciencia y está bien, no, eso no lo decimos en ese sentido. Pero sí que decimos
en la Iglesia hay sitio para todos, en el sentido de que verdaderamente la Iglesia es una madre que abre sus brazos a todos. La Iglesia es una madre que ama a todos. La Iglesia es una madre que busca a todos, que recibe a todos. Y esto es verdad. Y este corazón tan grande que tiene la Iglesia, que ama a todos, tenemos que pedírselo también nosotros al Señor y a María. Un corazón muy grande que ama a todos, muy grande. Qué palabras tan consoladoras de Jesús. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Qué bonito. Cómo Jesús volverá y nos llevará al cielo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Donde estoy yo, estéis también vosotros. Pues que Jesús te dice, es que quiero estar contigo. Es que quiero pasar la eternidad contigo. ¿No te parece maravilloso que Jesús te diga, quiero pasar la eternidad contigo? ¿Cuánto te tiene que amar alguien para decirte, quiero pasar la eternidad contigo? Por último, quiero daros las gracias de todo corazón a todos los que nos ayudáis con vuestros donativos. Nuestra evangelización en Internet tiene unos costes económicos que tenemos que sostener y por eso os pedimos humildemente vuestra ayuda. Muchísimas gracias a los que nos ayudáis y os pedimos que cada uno, en la medida de vuestras posibilidades, nos sigáis ayudando para proseguir con nuestra evangelización. Nada más por hoy. El Señor te bendiga, María te bendiga.